En esta clase veremos los eventos que ocurren durante la segunda semana de la gestación. Inicialmente haremos un repaso de los eventos que le ocurren al embrión durante la primera semana de gestación. Si recordamos, el embrión posterior a la fecundación se trata de una estructura unicelular que durante esta primera semana gestacional se transforma en un embrión pluri o multicelular. Este aumento de la cantidad de células hace que se activen distintos genes, que haya cambios morfológicos y que todo esto sean cambios o transformaciones muy rápidas que llevan a la diferenciación celular. De esta manera, el embrión al final de la primera semana de gestación va a tener un macizo celular interno que se va a denominar embrioblasto y es el que va a dar lugar a todas las estructuras embrionarias, y un macizo celular externo denominado trofoblasto que es el que va a dar lugar a las estructuras anexas al embrión. Estas dos estructuras, embrioblasto y trofoblasto juntas, van a dar lugar al blastocisto. Recordamos que esta primera semana de gestación se va a desarrollar principalmente en la luz de la trompa de Falopio y que esta estructura, que es el cigoto, durante el transcurso por la trompa, inicialmente va a ser lo que se denomina segmentación y compactación, que la estructura morular avanzada, una estructura embrionaria de 16 células rodeadas por la zona pelúcida, es la que va a ingresar entonces a la cavidad uterina y se va a transformar el quinto día en lo que se conoce como blastocisto del quinto día, que está rodeado por fuera por un trofoblasto. Adentro se va a encontrar el embrioblasto y va a haber una cavidad que va a ser el blastocele. Esta estructura entonces es la que va a implantarse dando lugar a la concepción y marcando la finalización de la primera semana gestacional. Vamos entonces ahora a estudiar los eventos que ocurren durante la segunda semana gestacional. Esta segunda semana gestacional recibe el nombre de la semana de los dos. ¿Por qué es esto? Porque bueno, partimos de esta estructura que era el blastocisto, que recordemos tenía una celularidad externa, que se trataba del trofoblasto, células bien aplanadas. Luego íbamos a tener una celularidad interna, que se trataba del embrioblasto, y una cavidad que era el blastocele o cavidad del blastocisto. Y recordemos que esta estructura ya perdía la zona o membrana pelúcida, lo que le permitía realizar la implantación. Entonces, bueno, este blastocisto básicamente a nivel celular tiene dos componentes, el trofoblasto externamente y el embrioblasto internamente. Este trofoblasto, el externo, o sea, estas células, lo que van a hacer es dar origen a dos poblaciones celulares. Una población celular que va a quedar en la parte más interna y ahora esas células se van a llamar células del citotrofoblasto, y una celularidad más externa que se va a llamar sincitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto, o sea la masa celular interna, se va a dividir en dos hojas o dos capas. Una hoja que va a quedar en la parte dorsal del embrión. La parte dorsal del embrión es la opuesta al blastocele, y esa capa de células que queda bien dorsal del embrión se va a llamar epiblasto. A su vez, la otra capa, la capa ventral del embrioblasto, ahora se va a llamar hipoblasto. Estas dos hojas embrionarias, el epiblasto y el hipoblasto, son las que van a configurar lo que se llama el disco embrionario bilaminar. Entonces, durante esta segunda semana de gestación, el embrión está compuesta por dos láminas que se van a llamar epiblasto a nivel dorsal e hipoblasto a nivel ventral. Todo el resto van a ser anexos al embrión, cosas que están por fuera del embrión. Entonces, el embrión exclusivamente está conformado por el epiblasto y el hipoblasto. Todo lo demás, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, son estructuras extraembrionarias. A su vez, a partir del epiblasto se va a formar una cavidad que se va a llamar cavidad amniótica, y del hipoblasto se va a originar otra cavidad que se llama saco vitelino. De esta manera entendemos por qué esta segunda semana gestacional se llama semana de los dos. ¿Por qué? Porque el trofoblasto se divide en dos capas, cito y sincitiotrofoblasto. El embrioblasto también se divide en dos capas, epiblasto
e hipoblasto. Y a su vez se originan dos cavidades, que son la cavidad amniótica y el saco vitelino. Este esquema es un esquema que nos permite resumir toda la segunda semana gestacional. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar cada uno de estos eventos para entender cómo es que se originan el cito, el sincicio, el epiblasto, el hipoblasto y ambas cavidades. Vamos entonces a comenzar analizando cómo es que se van a originar todas estas estructuras que analizamos en la imagen anterior. Aproximadamente esta imagen corresponde a un estadio embrionario del día sexto o séptimo. Lo que estamos viendo aquí es, por un lado en amarillo, el endometrio, que recordemos que el endometrio es la capa más interna del útero, es la envoltura que reviste la cavidad uterina. Si bien todavía no hemos visto nociones histológicas, vamos a adelantar que esa capa interna se denomina mucosa uterina o endometrio. Esa mucosa uterina o endometrio tiene dos componentes. Por un lado, un componente epitelial, que se trata de células epiteliales una pegadita a la otra y que tienen en este caso una función de barrera o de protección. A su vez, estas células epiteliales también pueden formar glándulas, que las glándulas se tratan de estructuras compuestas por células de tipo epiteliales que fabrican algún componente. En este caso, el componente que está fabricando las glándulas del endometrio se trata del glucógeno. El glucógeno, recordemos, es la unión de varias moléculas de glucosa y la está fabricando ¿para qué? Para que el para que el embrión pueda nutrirse de este glucógeno, obteniendo así la glucosa y sometiendo la glucosa al proceso del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, en el cual se obtiene energía. O sea que las células del embrión van a tomar este glucógeno, lo van a procesar en la mitocondria y de ahí van a sacar el ATP para que pueda desarrollarse. A su vez, el endometrio, aparte de tener este componente epitelial, tiene otro componente que se denomina corion o tejido conectivo laxo. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de histología, que se trata de un tejido que está muy vascularizado, que tiene muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos lo que van a hacer también es llevarle los diferentes nutrientes y oxígeno necesarios al embrión. Ahora sí, vamos a detenernos en cómo es la estructura embrionaria y cómo va cambiando en este momento gestacional. Si recordamos, el blastocisto estaba compuesto por un trofoblasto, por un embrioblasto y por una cavidad que era el blastocele. Y este blastocisto del quinto día era el que se iba a implantar y lo iba a hacer por su cara o polo embrionario. Entonces bien, el trofoblasto que contacta con el endometrio es el que empieza a tener los cambios. Este trofoblasto, como vimos en la filmina anterior, se va a dividir en dos hojas. Una hoja más interna, o sea, una hoja que va a quedar mirando al embrioblasto, que se va a llamar citotrofoblasto. Este citotrofoblasto, que aquí está graficado y pintado con un azul celeste, se trata de células independientes una de la otra. Si bien están unidas entre ellas, cada célula mantiene su independencia morfológica. Si yo quiero ver el límite entre una célula y la otra, lo puedo ver. Ven que, por ejemplo, aquí estoy viendo el límite entre una célula y otra, aquí está el otro límite, aquí y aquí. Es por eso que se llama citotrofoblasto, porque son células independientes del trofoblasto. Mientras tanto, la otra capa que se origina, que es más externa, que no queda en contacto con el embrioblasto, se denomina sin-sitio trofoblasto. ¿Por qué se va a denominar así? Bueno, porque si la vemos que no hay un límite entre una célula y la otra, sino que aquí se trata de que varias células se han fusionado, perdiendo entonces la independencia morfológica entre una y otra. Entonces vemos como que si esto fuera un rejunte de células. Por eso es que se llama sin-sitio trofoblasto. Son células del trofoblasto que no tienen límites definidos una con la otra. Entonces el sin-sitio trofoblasto es el que realmente toma contacto con el endometrio. Entonces aquí tenemos resumido que aproximadamente en el día 6 el trofoblasto va a dar lugar tanto al cito como al sin-sitio trofoblasto y que el embrioblasto no tiene cambios.
algo que quiero aclarar. Esta palabra la pueden encontrar escritas de varias maneras. Hay en algunos libros que se llama sincito trofoblasto, como está escrito acá, o puede ser que esté como está escrito acá, que es sincitio trofoblasto. Las dos maneras son correctas. Bien, ¿qué pasa cuando avanzamos un poco más en el tiempo al otro día? ¿Sí? Estamos ahora hablando ya más para el día 7. ¿Qué le va a ocurrir a este embrión? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo el endometrio, ¿sí? Con su componente epitelial y con su corion, donde el corion veo los vasos sanguíneos, en el componente epitelial también veo las glándulas. Y aquí estamos viendo que hubo algunos cambios en este embrión. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Estamos viendo el trofoblasto, que se mantiene igual, el blastocele, que se mantiene igual, y aquí que empieza a ver. Fíjense que el citotrofoblasto empezó a aumentar en cantidad sus células, y que el sincitotrofoblasto o sincisiotrofoblasto ha crecido también en tamaño y en celularidad, y este sincisiotrofoblasto es el que empieza a invadir o empieza a romper el endometrio. Este sincisiotrofoblasto lo que hace es cavar sobre el endometrio, formar una pequeña cavidad, un pequeño agujero, para que toda esta estructura en definitiva pueda meterse o entrar en el espesor endometrial. Entonces el sincisiotrofoblasto tiene una función de horadación, ¿sí? O una función de excavación en el endometrio, para que, como dijimos, toda esta estructura pueda ingresar. Mientras tanto, vamos a ver qué le pasó al embrioblasto. Este embrioblasto lo que hizo fue inicialmente originar un grupo de células en su cara más ventral, que recordemos que a este nivel lo ventral es lo que mira para la cavidad, para el blastocele. Entonces, en su cara más ventral, el embrioblasto originó una capa de células que está compuesta por una hilera de células que se denomina hipoblasto. Entonces, en el día 6, 7 principalmente, el sincisiotrofoblasto invade el endometrio, el citotrofoblasto acompaña esta invasión aumentando en número y el embrioblasto origina una nueva capa en su lado más ventral que se denomina hipoblasto, que es lo que aquí está dibujado en verde. Si seguimos avanzando, ahora estamos a los finales del día 7, principios del día 8, vemos que el sincisiotrofoblasto siguió su crecimiento, su invasión, que el citotrofoblasto acompaña esta invasión y ¿qué estamos viendo? Vemos el trofoblasto por fuera que se mantiene igual, la cavidad que es el blastocele y aquí estamos viendo que ahora el embrión en sí está compuesto por dos capas o dos láminas. Una capa más ventral que denominamos hipoblasto, que es la que vimos en la filmina anterior, que es la que se ve en verde, y una capa más dorsal, que es la que estamos viendo aquí en rojo, que se denomina epiblasto. Entonces, en este momento es que se adquiere o que se origina el embrión de tipo bilaminar compuesta por dos láminas o dos capas. Una lámina ventral denominada hipoblasto y una lámina dorsal denominada epiblasto. Entonces el embrión va de aquí hasta aquí. Todos los demás elementos, trofoblasto, blastocele, citotrofoblasto y sincisiotrofoblasto, representan lo que se conoce como estructuras extraembrionarias o anexos embrionarios que posteriormente irán a madurar en otros órganos o estructuras de mayor complejidad. Siguiendo con el avance del embrión, ahora nos encontramos con esta estructura que es bastante más compleja que la anterior. ¿Y qué cambios hubo aquí? Bueno, seguimos viendo el endometrio, ¿sí? Donde vemos sus glándulas, donde vemos sus vasos sanguíneos. ¿Y qué vemos? Vemos que el sincisiotrofoblasto ha crecido muchísimo y que ha invadido en gran cantidad al endometrio. ¿Esto qué permitió? Permitió que gran parte de la estructura embrionaria pueda ingresar ahora en el espesor endometrial. A su vez, revistiendo la parte interna del sincisiotrofoblasto que queda dentro del endometrio, vemos al
trofoblasto, que lo que hace es marcar un límite entre lo que es el sincicio trofoblasto y la antigua cavidad del blastocisto o blastocele. También, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo al epiblasto, que era la hoja dorsal del embrión, y al hipoblasto, que era la hoja ventral del embrión. A su vez estamos viendo al trofoblasto, que son las células que quedan por fuera de esta anidación o implantación, que cada vez son menos porque van desapareciendo, se van transformando a medida que ingresan en el embrión en lo que se conoce como citotrofoblasto. Y aquí también, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que a partir del epiblasto se originan unas células que forman como un techo o un domo en la parte dorsal del embrión. Este techo o domo, que está en la parte dorsal del embrión, es lo que se conoce como células del amnios o simplemente amnios. Entonces, es así que ahora se formó una nueva cavidad que está limitada de manera ventral por el epiblasto, o sea que el piso de esta cavidad es el epiblasto, mientras que de manera dorsal o el techo de esta estructura es el amnios. Y por supuesto esta cavidad no se puede llamar de otra manera que cavidad amniótica. Entonces esta estructura es la que vamos a obtener principalmente el día 7,5 o ya día casi 8, donde el sincicio trofoblasto invade aún más el endometrio, el citotrofoblasto lo acompaña revistiéndolo de una manera interna y el epiblasto va a originar al amnios, dando lugar a la formación de una cavidad que se denomina cavidad amniótica. Recordemos que el embrión sigue estando conformado por dos hojas embrionarias, epiblasto a nivel dorsal, hipoblasto a nivel ventral, y que todo lo otro representan estructuras extraembrionarias. Ahora estamos viendo un embrión de más o menos 9 o 10 días. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, aquí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el endometrio con sus vasos, con sus glándulas. Y lo que más llama la atención es que ahora el embrión y todas sus estructuras extraembrionarias ya están todo dentro del espesor del endometrio. Es así que está finalizando la implantación. El embrión ya se metió en el espesor de la mucosa uterina. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Bueno, este epitelio, que era el que formaba una barrera para ingresar al endometrio, fue roto en un lugar, ¿sí? Esa barricada se rompió, esta muralla epitelial se rompió para que el embrión pueda meterse. Entonces ahí queda un orificio, un agujero. Ese agujero es rellenado o tapado por lo que se conoce como tapón de fibrina. Sí, que se trata de un tapón compuesto por proteínas, es como una red de proteínas que cierra ese pequeño orificio que se formó. Bien, ¿cómo siguió transcurriendo los cambios de este embrión? Bueno, por un lado vemos que el sincicio trofoblasto, este que está en celeste, que sus células no tenían límites definidos, han crecido en gran cantidad y se han expandido rodeando a todo el embrión en sí. Y vemos que empezó ahora a tomar contacto ¿con quién? Con los vasos sanguíneos y con las glándulas. De esta manera el sincicio trofoblasto empieza lo que se conoce como una nutrición histotrófica. O sea que los tejidos que se empiezan a nutrir empiezan a tener trofismo gracias a que el sincicio trofoblasto como tejido empezó a contactar con las glándulas y va a sacar el glucógeno de estas glándulas y está tomando contacto con los vasos sanguíneos donde va a sacar las proteínas, los aminoácidos y el oxígeno necesario. Entonces ahora empieza una circulación embrión madre extremadamente rudimentaria, pero empieza a haber esta circulación. Entonces el embrión empieza a nutrirse por difusión a través del sincicio trofoblasto, tanto de las glándulas endometriales como de los vasos sanguíneos. Mientras tanto, el citotrofoblasto rodeó o tapizó al citotrofoblasto, el citotrofoblasto rodeó por dentro al sincicio trofoblasto y ahora queda delimitada una nueva cavidad que es esta que tenemos aquí.
Mientras tanto, vemos que el embrión sigue compuesto por dos capas, una capa dorsal denominada epiblasto y una capa ventral denominada hipoblasto. A partir del epiblasto, recordemos que se había formado el amnios y que el amnios junto con el epiblasto formaban una cavidad que es la cavidad amniótica. Mientras tanto, a partir del hipoblasto, se originan un grupo de células que van a originar también una nueva cavidad, pero ahora esta cavidad es una cavidad de tipo ventral. Esta cavidad ventral es la que se denomina ahora exoceloma, y estas células que se originaron desde el hipoblasto formando esta nueva cavidad se denomina membrana de Heuser o saco vitelino primitivo. Mientras tanto, en esta cavidad que queda entre el amnios, el embrión y la membrana de Heuser y el citotrofoblasto, empiezan a aparecer un grupo de células que no hay un acuerdo general de dónde se estarían originando. Algunos libros dicen que son células derivantes del citotrofoblasto, otras dicen que vienen del epiblasto, otros dicen que vienen del amnios. Todavía no hay un acuerdo al respecto, pero estas células se denominan ahora mesodermo extraembrionario. Son células que están sueltas en el líquido que queda en esta cavidad. Entonces, resumiendo, lo que ocurre en el día 9-10 aproximadamente, el citotrofoblasto invade el endometrio y llega a contactar con las glándulas y los vasos. El citotrofoblasto se trata de un citotrofoblasto envolvente porque logra envolver toda esta cavidad y tapizar internamente al citotrofoblasto. Aparece el mesodermo extraembrionario, que son estas células sueltas que están aquí. Y el hipoblasto origina lo que se conoce como membrana de Heuser, que dijimos que esta membrana de Heuser puede también ser llamada saco vitelino primitivo, y entonces ahora queda delimitada una nueva cavidad que se denomina exoceloma. Y por último, el tapón de fibrina cierra el orificio originado en el endometrio para que el embrión pueda ingresar plenamente en la cavidad, en el espesor del endometrio. Seguimos avanzando, entonces ahora llegamos aproximadamente al día 11 de la gestación. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, el citotrofoblasto siguió avanzando en gran medida, siguió contactando con varios vasos sanguíneos, ¿sí? Con glándulas, y ahora se forman lagunas. Las lagunas, ¿qué son? Son pequeños, entre comillas, charcos de sangre que se originan o que se mantienen en el espesor del citotrofoblasto. Estas lagunas después se fusionarán y posteriormente ayudarán a transformarse en la placenta junto con los elementos trofoblásticos, tanto cito como citotrofoblasto. Bien, ¿qué otros cambios empiezan a haber? Si nos detenemos en esta zona, recordemos que en esta cavidad es donde estaban las células del mesodermo extraembrionario sueltas. Bueno, estas células del mesodermo extraembrionario se empiezan a fusionar y empiezan a formar todo como una red que empieza a atavicar esta estructura. Entonces aparecen espacios o lagunas en medio de este mesodermo extraembrionario. El embrión sigue estando compuesto por dos láminas, dos capas o dos discos. Una capa o una lámina bien dorsal, que es el epiblasto, y una ventral, que es el hipoblasto. Recordemos que del epiblasto salían el amnios y daba lugar a la cavidad amniótica. Mientras tanto, a partir del hipoblasto estaba la membrana de Heuser, que esta membrana de Heuser ahora es reemplazada por unas células que también derivan del hipoblasto, que ahora llamo endodermo extraembrionario. Al reemplazar estas células del endodermo extraembrionario a las células de la membrana de Heuser, esta cavidad que llamábamos exoceloma, ahora la vamos a llamar saco vitelino. Entonces, resumiendo, día 11, el citotrofoblasto contacta con glándulas y vasos sanguíneos. El citotrofoblasto sigue siendo envolvente.
se organiza el mesodermo extraembrionario. ¿Se acuerdan que eran células independientes y ahora están formando una especie de tabicamiento o una red donde dejo espacios que son las lagunas o espacios lacunares? Y el hipoblasto empieza a reemplazar a la membrana de Heuser con endodermo extraembrionario. Si seguimos con la evolución, vemos esto. Esto es más o menos el día 12-13 de la gestación y ya estamos llegando al final de esta segunda semana gestacional. El sincicio trofoblasto siguió avanzando, sigue contactando con glándulas, con vasos sanguíneos, hay lagunas. El citotrofoblasto sigue envolviendo toda la cavidad y miremos que ahora hay regiones donde empiezan a aparecer pequeñas pirámides o pequeños acúmulos de células del citotrofoblasto. Esto va a cobrar importancia posteriormente cuando veamos la formación de la placenta. Mientras tanto, fíjense que el mesodermo extraembrionario, ¿qué hizo? Fusionó todas sus lagunas. Entonces ahora el mesodermo extraembrionario está tapizando al citotrofoblasto por dentro y también está tapizando tanto al amnios como al embrión en sí mismo como al saco vitelino. Entonces, ahora el mesodermo extraembrionario tiene dos capas, una capa más externa y una capa más interna. La capa más externa es la que vamos a llamar somatopleura del mesodermo extraembrionario, somatopleura, mientras que la capa del mesodermo extraembrionario más interna, la que está revistiendo al amnios, al embrión en sí mismo y al saco vitelino, es la que vamos a llamar esplagmopleura. Tanto la somatopleura como la esplagmopleura forman parte del mesodermo extraembrionario. Entonces, somatopleura reviste al citotrofoblasto. Esplagmopleura reviste a amnios, embrión y saco vitelino. Y esta cavidad que me quedó formada por la fusión de las lagunas es la que ahora empiezo a llamar celoma extraembrionario. Mientras tanto, el embrión sigue estando compuesto por el epiblasto a nivel dorsal, el hipoblasto a nivel ventral y hay dos cavidades, la cavidad amniótica dorsalmente y el saco vitelino ventralmente. Entonces es aquí el resumen de lo que hablamos recién. De esta manera llegamos entonces al final de la segunda semana gestacional, donde vemos aquí una imagen tridimensional del embrión, donde estamos viendo que dorsalmente hay una placa o un disco denominado epiblasto y hay otra placa o disco ventralmente que es el hipoblasto. A partir del epiblasto hay una cavidad que aquí está destechada, que es la cavidad amniótica, revestida por el amnios, y ventralmente está la otra cavidad que es el saco vitelino, revestida por la pared del saco vitelino que es el endodermo extraembrionario. Mientras tanto, por fuera tengo el mesodermo extraembrionario que recubre toda esta porción, que recordemos que aquí este mesodermo extraembrionario lo llamo esplagmopleura. Mientras tanto, este mesodermo extraembrionario que reviste al citotrofoblasto, esta parte del mesodermo extraembrionario la iba a llamar somatopleura. El lugar por el cual se unen la somatopleura con la esplagmopleura es lo que se denomina pedículo embrionario de fijación. Este pedículo embrionario de fijación es el que posteriormente se va a transformar en el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque el citotrofoblasto junto con la somatopleura, junto con el citotrofoblasto que aquí no está dibujado y el endometrio, van a configurar la placenta. Entonces, si todo esto va a configurar la placenta, lo que una la placenta con el embrión en sí, que ahora se llama pedículo embrionario de fijación, posteriormente va a ser el cordón umbilical. Entonces, es así que llegamos al final de la segunda semana gestacional, en el día 14, donde tengo un embrión bilaminar, dos láminas, dijimos epiblasto y hipoblasto, que son estas que están aquí, epiblasto dorsalmente, hipoblasto ventralmente. Hay dos cavidades también que se forman, una cavidad dorsal, amnios,
y una cavidad ventral saco vitelino. Aquí tenemos lo mismo en otra imagen, un embrión bilaminar, disco embrionario bilaminar. En celeste estamos viendo ahí el epiblasto, en amarillo el hipoblasto, dos cavidades, cavidad dorsal, que es la cavidad amniótica, cavidad ventral, que es el saco vitelino. Bien, entonces ahora, ya finalizando esta clase, resumimos y comprendemos que a partir del blastocisto se originaban dos áreas celulares, el embrioblasto de manera más interna, el trofoblasto de manera más externa. El trofoblasto se divide en dos capas, sincicio-trofoblasto externamente, citotrofoblasto internamente. El embrión o embrioblasto va a dar lugar a dos hojas embrionarias, una dorsal epiblasto y una ventral hipoblasto. A partir del epiblasto se origina una cavidad también dorsal, que es la cavidad amniótica, y a partir del hipoblasto se origina una cavidad también ventral, que es el saco vitelino. Entonces es así que al final de la segunda semana gestacional tenemos esta estructura bastante compleja.